Hola, ¿qué tal? Que el Espíritu Santo de mi Dios Altísimo y la presencia de mi Señor Jesucristo sea en tu vida derramando de sus bendiciones grande y poderosamente. El tema de hoy se titula, un primer Adán hecho carne, más un segundo Adán conforme al Espíritu para reconciliarnos con Dios. Deseo que este video sea de grande bendición para tu vida, quédate hasta el final del mismo y así aprenderemos juntos los misterios y secretos de las Sagradas Escrituras, siendo este uno de los principales alimentos de nuestra alma, mente y corazón, para vivificarnos delante de Dios. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 al 22 dice lo siguiente, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Cuando Dios hizo al primer hombre Adán, lo hizo con el plan y el propósito de tener una buena relación y comunicación con él. Dios quería convivir con él, vivir con él y conducirlo siempre en todo. En el plan y el deseo de Dios era que el hombre estuviera siempre sujeto a su voluntad de él, convirtiéndose Dios en el motor de su vida, de sus pasos, de su existencia. Y en todo y por para todo, Dios estaba tan complacido con la creación del hombre que puso a su disposición todas las cosas terrenales, y se iba a enseñorear sobre todo, en toda la creación, hasta sobre su propia mujer que Dios le había concedido, y a partir de él todo nacimiento humano iba a estar sujeto a la orden y representación del primero que era Adán, y Adán como un líder iba a dar cuentas a Dios de toda la creación incluyendo a la raza humana después de él, pero el pacto entre Dios y el hombre, era que él siempre tenía que darle el primer lugar a Dios en respeto, temor y obediencia, y que solamente iba a escuchar y obedecer la voz de Dios y nada más. Si Dios no hubiese querido, no pone en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios lo permitió así porque a través de ese árbol, de la ciencia de bien y del mal, el hombre iba a demostrar delante de Dios, el temor, el respeto y la obediencia ante Dios por sobre todas las cosas. Era como una prueba que Dios le estaba poniendo al hombre, dándole a entender que mientras si él fuera obediente a lo que Dios le estaba requiriendo, el hombre iba a tener vida eterna, para siempre, en el huerto del Edén. Pero el día que él desobedeciera lo que Dios quería, él iba a morir. Dios le dijo: de todo árbol puedes comer, pero en específico, del árbol de la ciencia del bien y del mal jamás comerás, aclarándole Dios esa situación. Entonces sí le dijo: multiplicado 100 toda la tierra. Y no tan solo dándole la autoridad sobre todas las cosas, sino que también le dio la potestad de ponerle nombre a su mujer, y a los animales. El hombre lo tenía todo, no tenía necesidad de nada. Pero lamentablemente viene la desobediencia y el Adán y su mujer escucharon la voz de la serpiente antigua, es a saber, el diablo. Y de una manera astuta e inteligente, el diablo los motivó a desobedecer a Dios, y a darle el incumplimiento a lo que estaba establecido entre Dios y el hombre. Cabe mencionar que el diablo no los obligó, lo que el diablo hizo fue aprovecharse de la inocencia del hombre y la mujer para incitarlos a rebelarse en contra de Dios. Y el hombre y la mujer de manera voluntaria comieron del fruto prohibido desobedeciendo a Dios. Entonces así, esa desobediencia, y ese incumplimiento, entre el pacto que tenía Dios y el hombre se rompió. Hizo su aparición algo muy desagradable para Dios y para el hombre. Como número 1 a la serpiente, o sea el diablo. Como número 2 la muerte, y como número 3 el ángel llamado infierno. Como número 4 el pecado. Ya que por el medio del pecado te convertirías en el hijo del diablo por adopción, y dejarías de ser hijo de Dios. Y por medio del pecado se constituiría la separación entre Dios y el hombre. Quedando escrito así: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El hombre Adán perdió todos los derechos y privilegios y fue sacado de delante de la presencia de Dios. Juntamente con la mujer, quedando ese lugar protegido que es conocido como el huerto del Edén por ángeles y espadas de fuego, y el hombre y la mujer fueron lanzados fuera a lo que es el resto del mundo. Ahora por causa del pecado esa vida eterna que poseía Adán le fue quitada, y por el conocimiento del pecado las personas mueren en manos de la muerte, y detrás de la muerte le sigue siempre el infierno, el cual se lleva a los muertos a prisiones de oscuridad, a un lugar de castigo donde el gusano no muere ni el fuego no se apaga.
Lo peor de esta situación es que mientras vivas en pecado no puedes ser llamado hijo de Dios, porque por el pecado fuiste destituido de la gloria de Dios, y pasaste a ser adoptado por el diablo. Por naturaleza todos somos creación de Dios, pero por herencia solo son llamados hijos de Dios los que son reconciliados con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice que solamente a los que le recibieron a ellos le da ese privilegio de reconciliación y volver a ser llamados hijos de Dios, es a saber aceptar el sacrificio de Cristo y ser lavado y purificados por su sangre. Esa fue la bendición que trajo la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Trajo el plan de rescate y reconciliación entre Dios y el hombre. Nuestro Señor Jesucristo vino a ocupar el lugar de un segundo Adán, haciendo a un lado al primer Adán y quedando como el principal Adán nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, le dio soplo de vida, se convirtió en carne y en una alma viviente. Ahora te cuento, Dios en su grande amor y misericordia, trató por muchos medios, rescatar al ser humano. Y que obtuviera la reconciliación con él, o sea con Dios. Por medio de los sacrificios de corderos, ovejas, por medio de ungidos reyes, profetas, etcétera, y lamentablemente nada funcionó. Por esta razón, de la misma manera que Dios hizo al primer Adán, hizo al segundo Adán, a Jesús, el mismo Espíritu de Dios que hizo aquel cuerpo llamado Adán. Ese mismo Espíritu de Dios escogió una mujer virgen y santa pura llamada María, y ese Espíritu de Dios entró en el vientre de María y formó aquel cuerpecito que llamaría Jesús, y que sería conocido como el Hijo de Dios, y cuando llegó el momento en que Dios entraría en aquel cuerpo llamado Jesús, para comenzar una obra de rescate, esto sucedió cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Desde ese momento Dios entró en aquel cuerpo llamado Jesús, y Dios habitó entre los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. Mismo Jesús decía: porque las obras que yo hago no las hago de mí mismo, mas mi Padre que está en mí él hace la obra, porque yo no he venido a cumplir mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en mí, porque mi Padre mayor es que yo, y esta es la voluntad de mi Padre, que le conozcan a él como el único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, para gloria de Dios Padre, y es ahí donde se demuestra el amor de Dios, donde Dios da a su Hijo en sacrificio, su Hijo amado, para que por este medio, el ser humano obtenga la reconciliación con Dios mismo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo con él desde su nacimiento, en su trayectoria y anunciación de buenas nuevas de salvación, en todos los prodigios y milagros, en el día de su crucificación y muerte, y el mismo nuestro Dios Padre fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, ya que la resurrección no dependía de nuestro Señor Jesús, porque él estaba sujeto a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que él fuera entregado en sacrificio y muerte de cruz, y la resurrección dependía de que Cristo estuviera 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, y que el mismo Espíritu de Dios lo resucitaría de entre los muertos, y cuando esto sucedió Dios Padre le entregó toda autoridad en el cielo y en la tierra a nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está: en Jesucristo ahora está la resurrección y la vida, y el que crea en él aunque esté muerto vivirá. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de él. Y toda potestad fue entregada en sus manos, de tal manera que todos los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra tienen que inclinar sus rodillas ante él, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo confiesen que Jesucristo es el Señor, el Salvador del universo. Esto ha hecho que nuestro Señor Jesucristo se convierta en el líder principal de toda la humanidad, ocupando el lugar del primer Adán, y todos los privilegios que el primer Adán tenía, los recuperó nuestro Señor Jesucristo. Ahora toda la humanidad a través de Jesucristo nuestro Salvador, recuperará la reconciliación con Dios y la paz con Dios, recuperará el derecho de ser llamado hijo de Dios, recuperará la vida eterna, y todos los privilegios que tenía el primer hombre creado por Dios. Pero está escrito que solamente es a través del acercamiento del sacrificio de Cristo en la cruz, ya que por esa fe y esa creencia somos limpiados de nuestros pecados y aptos para ser reconciliados con Dios. Jesús dijo: el que creyere en mí y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
quedando escrito así, que solo hay un Dios, y que existe un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Convirtiéndose en lo terrenal Jesucristo como nuestro padre Adán, y en lo celestial o espiritual como nuestro hermano, ya que también él es hijo de Dios, no quitándole los derechos, autoridad y potestad de ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, con la autoridad sobre todos los ángeles del cielo y los seres humanos. Cuando Jesús iba a ascender, se encontró frente a María Magdalena y le dijo lo siguiente: ve a mis hermanos, o sea a mis discípulos o apóstoles, y diles lo siguiente, que subo a mi Dios que es vuestro Dios, que subo a mi Padre que es vuestro Padre, porque mi Padre mayor que yo es. Quedando establecido que todo lo que tú quieras hacer lo vas a hacer a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quedando Él como nuestro líder principal, representante, abogado, como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, como el todo, porque Él es la esencia en todo y para todo. Y quiero que te quedes con este versículo bíblico. Porque yo he venido, Padre, al mundo, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, al cual has enviado, para que todos sepan que solamente hay un único Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Amado hermano, tú que me escuchas, quiero decirte lo siguiente: del momento que tú aceptaste a Jesucristo en tu vida y aceptaste todo lo que Él hizo por ti y reconociste a Dios Padre en tu vida, primeramente o respondiste al amor de Dios que siempre ha tenido por la humanidad, por ti y por mí, y también correspondiste al amor y la misericordia de Jesús, ya que Él se dio a sí mismo para el rescate de tu alma y de mi alma. Y con esa entrega de tu vida a Jesús, tú originaste una gran fiesta allá en el cielo, ya que la Escritura dice que cuando alguien se arrepiente de sus pecados y se entrega al Señor, hay fiesta en los cielos, y de ese momento que le aceptaste bajaste a Cristo de la cruz, y con tu perseverancia y creencia en Él estás limpiando y sanando sus heridas, y Él se siente contento contigo. Llamado amigo que me escuchas, a ti quiero decirte lo siguiente. Mientras si tú no aceptes a Jesucristo en tu vida, tú no puedes ser liberado del pecado, y el pecado te hace estar entre todos los que fueron creados de la creación de Dios, pero no hijo de Dios. Para que tú seas llamado hijo de Dios, tienes que ser liberado del pecado a través de Jesucristo. Acéptalo en tu vida hoy. De igual manera, para poder obtener los beneficios de salvación y vida eterna, tienes que aceptarle a Él. Es el único medio para poder ser reconciliados con Dios y obtener la salvación y vida eterna, así que piénsalo hoy y ya no hagas más sufrir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo con tu rebeldía y el pecado. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Y muerte eterna. En un lugar de tormento eterno, donde querrás morir pero no vas a poder morir, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de retirarte, te invito a que te suscribas a mi canal, que se llama El Mundo Cristiano. Mi nombre es Luciano Hipólito Pérez. Activa la campanita, dale like, comparte los enlaces de mis vídeos, coméntalos. Y juntos crezcamos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, y estamos pendiente. Al próximo video.